Bueno, vamos a ir a esta hora a escuchar, recordemos, la decisión que se está tomando por parte de la justicia en la medida cautelar de Daniel Jadwe. Recordemos que se está solicitando por parte de su defensa un cambio a la prisión preventiva que está cumpliendo. Así que escuchemos. Cautelares ambulatorias que también visualizó la Corte de Apelaciones cuando indicó el día 22 de julio de 2024, reconozcámoslo, el voto de minoría, que las medidas cautelares de las letras A, C, D y F del artículo 155 del Código Procesal Penal, esto es la de arresto domiciliario total, firma quincenal y prohibición de salir del país, de asistir a dependencias y oficinas de la Municipalidad de Recoleta y de comunicarse con cualquier funcionario en ejercicio de dicha municipalidad, son bastantes para evitar la reiteración de los delitos atribuidos, que el imputado obstruya la investigación y para anular un riesgo de fuga. Entendemos en este caso para anular un riesgo de reiteración de un delito de la misma entidad. Pena de crimen, tenemos particularmente presente que la imputación dice relación con fraude al fisco y que en definitiva ha sostenido más de un delito. Pero como hemos ido relacionando en forma precedente en esta resolución, le entregamos esta posibilidad a la defensa de que discuta aquello en la etapa del juicio oral sin entender que es estrictamente necesario para poder responder a un interés público, que sería el interés de que la sociedad se entienda a resguardo, suficientemente precavida su seguridad. Esto ha cesado por perder la condición de alcalde de la Municipalidad de Recoleta y ya no está presidiendo la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Señala esta misma opinión de la Corte Interamericana que para ser necesaria, además de responder a la existencia de una necesidad social imperiosa, si hay más de una opción para alcanzar el objetivo, que es resguardar que se reiteren estos hechos, resguardar que el imputado esté presente a los actos del procedimiento, resguardar que tome contacto con víctimas y personal de la municipalidad, debe escogerse, señala este criterio, aquellas que restrinjan en menor escala el derecho protegido, en este caso la libertad ambulatoria y la libertad personal del imputado Oscar Jadwe. La restricción finalmente agrega debe ser proporcionada al interés que la justifica, este interés público, y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. Por lo tanto, debemos descartar, en el caso, adelantar los cálculos de pena, porque en definitiva el solo análisis gramatical del 140 en la letra C, cuando se nos señala la pena asignada por la ley al delito o delitos, ese criterio por sí mismo no opera desafectado del artículo 5º, inciso segundo de la Constitución Política de la República, desafectado de la noción de debido proceso o desafectado del principio general que rige el artículo 122, todas las medidas cautelares, en relación con el 139. Es una medida excepcional que dura el periodo estrictamente necesario y siempre se pueden revisar por parte del tribunal debiendo dar una resolución fundada. Lo estamos fundando en el criterio, en este caso, principalmente en el principio de proporcionalidad de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y en este criterio que sea la restricción del derecho necesaria en una sociedad democrática. En este caso hemos ido analizando que los tres criterios, a mi juicio, limitantes para dar aplicación a la privación del derecho no se están ajustando a lo que en este caso en concreto se ha podido ir relacionando. Perseguir un fin lícito, no una anticipación de pena, y constituir una limitación o un medio idóneo o apto para alcanzar el fin. Se pueden obtener a través de las otras medidas cautelares que fui indicando y resultar el menoscabo de limitación al ejercicio del derecho proporcional al beneficio que se obtiene con el logro del fin lícito que se persigue. Entonces, entendemos que las otras medidas cautelares, en este caso en particular, por la extensión de la prisión preventiva, por los efectos, en definitiva, de la ley 18.695, por el estado actual de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, por todo el conocimiento público que tiene este caso, el hecho sería irrepetible y estará a resguardo, entonces, con las medidas cautelares ambulatorias de diversa entidad, la seguridad de que el imputado comparezca a los actos de procedimiento de conformidad al 122, entonces, entendemos y recordamos que incluso
no habiendo medidas cautelares de ninguna especie antes de la formalización, el imputado, pudiendo salir del país, decidió terminar el intento de viaje que tenía y prefirió estar presente a los actos de procedimiento para que no hubiera ninguna duda de que se presentarían los actos de procedimiento. Aquello, en definitiva, unido a su irreprochable conducta anterior, su larga trayectoria en el país, permite estimar que sí estará disponible los actos de procedimiento como, en definitiva, lo demostró con esa actividad en concreto, omitiendo un derecho que tenía, que era entrar y salir libremente del país, toda vez que no tenía ni orden de detención ni medida cautelar vigente. ¿Qué solicitan? Señoría, nosotros en principio habíamos solicitado el arresto domiciliario total, la prohibición de salir del país, prohibición de acercarse con víctimas, testigos o peritos, en la medida que ello no afecte su derecho a defensa y el control de la autoridad. Eso antes de la resolución de su señoría, sin perjuicio que haciendo ese mismo ejercicio de ponderación y de balance de derechos que usted ha razonado, dentro de ese marco, eso sería, digamos, el mínimo, sin perjuicio de su facultad, usted puede modificar aquello. ¿Algo más que señalar respecto de esos puntos en particular? Nada más. Total. O imputados y municipalidad. Arraigo nacional. Perfecto. ¿Y la comunicación con testigos? Sí, ¿cuál sería el actual domicilio para el arresto? Tendríamos que señalar uno nuevo. No sé si me escucha don Daniel. Fije su domicilio, don Oscar. ¿Don Daniel puede escuchar? Estamos escuchando entonces es que se habría acogido por parte del tribunal la solicitud que hacía la defensa en el caso de Daniel Jadwe de cambiar la medida cautelar durante todo el proceso de investigación del caso al arresto domiciliario total. Precisamente en este momento se baja incluso el micrófono para poder dar la dirección en donde se va a dar el cumplimiento, así que efectivamente se ha acogido esta solicitud. Recordemos que ya se había hecho anteriormente incluso en el mes de julio, donde se había decidido mantener la medida cautelar de la prisión preventiva y parte de los aspectos que fueron presentados es lo que escuchábamos recién, que era la argumentación y la explicación que daba la jueza, es que el daño como tal no estaba acreditado, que además también el tribunal no podía tratar como culpable a una persona que no tenía todavía una sentencia condenatoria. También es bien clave el que él ya no tenga la función de alcalde. Recordemos que esto se votó luego de 45 días en que estaba vacante, y es por eso ya que se ha tomado una decisión en el Consejo Municipal de Recoleta, y eso también es uno de los argumentos que fue acogido por el tribunal y que también sabíamos la defensa iba a presentar, además también de la colaboración en todo este proceso y la reprochable conducta anterior, que sabemos que son siempre antecedentes que se suelen ponderar al momento de decidir. Ahí estamos viendo, si no me equivoco, me pueden ratificar desde arriba imágenes en vivo, ¿no? De cómo está escuchando finalmente esta decisión el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, a quien entonces se le ha cambiado la medida cautelar de prisión preventiva al arresto domiciliario y también el arraigo nacional como parte entonces del proceso que sabemos. Sí, está totalmente confirmado entonces por nuestros equipos y lo escuchábamos también, más allá de una explicación que es bien técnica y bien jurídica por parte de la jueza, que efectivamente se ha decidido revocar la prisión preventiva y será arresto domiciliario total la cautelar que va a cumplir desde la jornada del día de hoy. Sin duda que vamos a estar muy pendientes, muchas reacciones van a surgir a partir de lo que ya ha decidido entonces la jueza en este caso, que es efectivamente entonces ya acoger algunos de los aspectos que se habían presentado por parte de la defensa. Uno de ellos incluso tenía que ver con la presentación de un peritaje social forense que lo que buscaba era explicar un poco que no había ningún riesgo de fuga, que ya estaba el arraigo nacional y que difícilmente podría abandonar a su familia y salir del país. Fueron parte también de lo que escuchamos en la voz de su defensa, de su abogado, además de insistir en que ya fue cesado del cargo y que tiene sus bienes embargados y por ello ha prestado constante colaboración durante la indagatoria. Eso fue entonces también parte de la estrategia de Juan Carlos Manríquez, que presentó todos estos antecedentes en el día de hoy. Recordemos que en otras instancias anteriores se había también
habían presentado argumentos similares, pero ya ha pasado también un tiempo considerable, eso había ocurrido en el mes de julio, es que finalmente se decide acoger esta solicitud que se había hecho de el cambio en la medida cautelar, sale de Capitán Llaver, entonces Daniel Jadue, estamos viendo ahí también algunas reacciones, incluso el abogado Hugo Gutiérrez, así que vamos a establecer de inmediato comunicación con Estefanía Bustamante para ir escuchando también esas reacciones que están surgiendo, luego la decisión entonces de cambiar la cautelar, arresto domiciliario total para Daniel Jadue. Sí, Vivi, arresto domiciliario total, arraigo nacional, que fue lo que pidió la Fiscalía y prohibición de comunicarse con testigos. Habla hasta ahora Hugo Gutiérrez, escuchemos. Estos antecedentes eran uno que todos sabíamos. Había dejado de ser el alcalde de Recoleta, había dejado de ser el presidente de Achifar, y en consecuencia esos antecedentes nuevos ya eran suficientes como para que quedara en libertad. Pero a eso se habían también acompañado antecedentes que demostraban el real monto de la deuda a Achifar. No eran esos 1.300 montos que se habían señalado, la Contraloría estaba señalando que eran 600 millones, hay un tema a cuestionar, el tema de cuánto es lo que supuestamente estafado, pero yo creo que lo más relevante que ha dicho la jueza el día de hoy, yo creo que es lo más relevante, es que desmoronó totalmente los cargos que había hecho la Fiscalía. Yo creo que el delito más grave, que son los delitos supuestamente de fraude al fisco, la jueza se encargó de demolerlos uno tras otro. Es decir, lo que tenemos aquí es no solo que se cambia una cautelar, termina la prisión preventiva y se cambia por el arresto domiciliario. Pero creo que la argumentación que sostuvo la jueza va a permitir el día de mañana que todos los cargos en contra de Daniel sean totalmente descartados. Porque, como ella indicó, lo más grave que se está formalizando a Daniel era por fraude al fisco. Y ella los demolió uno tras otro. Yo creo que aquí hay un revés, pero un revés estratégico para la Fiscalía, para el Consejo de Defensa del Estado y para los querellantes. No solo la jueza falló en función de, por supuesto, algo que es formidable, que es el Pacto de San José de Costa Rica, todos los tratados internacionales de derechos humanos, el derecho al debido proceso, los derechos tomados en serio, sino que además demolió cada uno de los delitos porque Daniel fue formalizado. Y yo creo que hemos dado un salto cualitativo, no solo por conseguir la libertad, sino porque los cargos también han sido totalmente desmoronados por parte de la jueza. Ahí las palabras entonces de Hugo Gutiérrez tras conocer esta resolución. Precisamente vamos a movernos un poco también para ver si podemos recopilar otras reacciones. Le voy a pedir a Esteban Barrera que me acompañe para que podamos esperar fuera a la sala de audiencias 203, donde vamos a ver también si es que podemos hablar con el abogado que representa a Daniel Jadue, el abogado Juan Carlos Manríquez, tras esta resolución, Vivi, con un fallo contundente por parte de la jueza, una resolución donde habla de tratados internacionales, del debido proceso. Bueno, ahí escuchaban a Hugo Gutiérrez y ahora precisamente vamos a escuchar también las palabras del abogado de Daniel Jadue. Establecido completamente dos cuestiones fundamentales: la honestidad, el prestigio y la presunción de inocencia que ampara a Daniel Jadue, quien hasta ahora venía sido tratando como un criminal gratuitamente. En segundo término, porque la resolución de la juez lo que hace es destruir total y completamente la totalidad de los supuestos delitos que se le estaban atribuyendo, porque con los nuevos antecedentes queda en evidencia que esos delitos nunca existieron. Respecto a lo que va a ocurrir ahora, ¿usted se va a reunir? Se le pregunta respecto a qué va a pasar ahora, si se va a reunir con Daniel Jadue tras salir de la prisión preventiva. Vamos a esperar la resolución del tribunal y la orden de salida para que él pueda ir a su domicilio, pero reitero, lo más importante en el día de hoy es que el tribunal logró ver, con los nuevos antecedentes arribados a la causa, que no había ninguna posibilidad de que Jadue fuera inmerso en una supuesta estafa, que el engaño no le corresponde, bajo punto alguno, que las últimas declaraciones acomodaticias que intentaron usarse en su contra no pueden ser validadas, que quien dice ser estafado nunca lo fue, y por sobre todo lo que es más importante es entrar en Honduras. Este tipo de largas formalizaciones normalmente fijan trazos muy gruesos, son brochazos de pintor, digamos, aficionado, pero en la medida que uno va entrando en detalle, estos comienzan a aparecer y como hoy ustedes oyeron, un tribunal profesional se da cuenta que no ha habido estafa, no hay cómo sostener una administración desleal, que hay pruebas que han sido amañadas, que hay horas de metadatos que han sido manipuladas, que hay personas que antes de presentar la querella habían recibido más de 500 millones de pesos
y que las habían factorizado con factoring también hoy día, digamos, bastante conocidos. Y por último, porque evidentemente todas las cuestiones que dicen habían sido objeto de la conducta de Jadwe quedan completamente despejadas. Eso nos permite seguir avanzando hasta un juicio donde siempre vamos a sostener que debiera ser absuelto. Abogado, para usted aquí quizás hay faltas más que una administración mañosa de la Chifarc. Lo que ha quedado en claro es que no hay cómo sostener verdaderamente con estos nuevos antecedentes que expusimos por prácticamente 3 horas que efectivamente Jadwe haya cometido delitos. Eso es lo que a nosotros nos importa acá. Abogado, ¿qué es lo que pasa finalmente con la recusación, que era un camino paralelo que se había presentado? Lo que ocurre es que la ley fija un camino, basta con que presentada la recusación se admita a trámite y surta efecto para que a quienes afecta deban separarse de la tramitación, pero eso sigue un camino, efectivamente, como decíamos, por su propio lado. Juan Carlos, para Tele 13 en vivo le quería consultar respecto de, ¿con esto finalmente se agota para usted la causa o tienen todavía delitos que despejar? Porque el Ministerio Público planteaba de lo que la argumentación suya, independiente de la postura del suspendido alcalde, es solo una reinterpretación de hechos. Mire, la litigación penal es bastante intensa y a veces muy emocional. Nosotros tratamos de llevar las cuestiones por el cauce profesional. Aquí no hay problemas ni personales, ni de alusiones directas o indirectas. Quien debe hablar en los procesos no son ni los fiscales ni los abogados. Eso no tiene ningún valor. Lo que importa es lo que habla la evidencia. Y hoy día la evidencia habló y Jadwe es inocente. Es así de claro. ¿Es lawfare? ¿Es persecución política? Tiene algo de eso, como lo he puesto por escrito. Bien, ahí las palabras de Juan Carlos Manríquez. Considera y reitera una vez más parte de lo que se ha dicho por parte de la defensa de Daniel Jadwe. Hasta ahora sale también los fiscales, la fiscal Giovanna Herrera y el fiscal Marcelo Cabrera, quienes finalmente quedan con esta duro golpe, ¿no?, tras la resolución del tribunal. Escuchemos. Bueno, la verdad es que el fallo de hoy día, la resolución de hoy día no la compartimos, no estamos de acuerdo. Nosotros entendemos que esta es una causa que se ha visto al menos en 2 oportunidades. Los fallos han sido, las resoluciones han sido bien contundentes por parte de los juzgados de garantía. Las Cortes también han sido bien claros en torno a la necesidad de cautela de la prisión preventiva en ese momento del exalcalde Jadwe. Y entendemos que hoy día no se han entregado por la defensa antecedentes nuevos. Los antecedentes que se entregaron, la mayor parte de los antecedentes son antecedentes que ya constaban en las revisiones anteriores. Y por lo tanto no hay antecedentes nuevos. Incluso los antecedentes nuevos que nosotros otorgamos y que se presentó por parte de la Fiscalía tienden a dar incluso mayor verisimilitud en cuanto a la participación, a cómo se gestaron incluso las estafas, los cohechos. Dimos cuenta de declaraciones incluso de personas que la defensa en algunos momentos cuestionó de que no existían o que era poco probable que los pudiéramos hallar. Entonces, desde esa perspectiva entendemos nosotros que, y más bien no compartimos la resolución de hoy día de la magistrada, y bueno, y existen los canales formales, los canales legales que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la Corte para revertir esta situación. Sí, por supuesto. El hecho Fiscal, respecto a que ya no sea alcalde fue clave también en términos de la resolución por parte del magistrado. La verdad es que ese es un antecedente que lo argumentó la magistrada, pero nos parece que no es el motivo por el cual se haya otorgado la prisión preventiva de su oportunidad. Aquí estamos hablando de antecedentes que desde el punto de vista de la comisión de los delitos, de la cantidad de los delitos, de la pena que se arriesga, por hechos incluso de similares por otros tipos de imputados, generalmente se otorga la prisión preventiva. Entonces, por eso que no compartimos la resolución. Fiscal, pero sigue existiendo el riesgo. ¿Ustedes creen que el suspendido alcalde Jadwe puede tener influencia en testigos, en antecedentes, no desde su posición en el municipio, sino que él ya con arresto domiciliario total, independiente de las prohibiciones que planteó? A ver, nosotros digamos, no, ahí estoy especulando, ahí estaría haciendo una especulación. Nosotros lo que sí pedimos es que no haya ningún tipo de contacto del alcalde, del exalcalde Jadwe, con testigos, con otros tipos de personas que puedan tener algún tipo de vinculación con el caso. Sí, eso es clave. Yo le quería preguntar, en la defensa de Jadwe ya estaban celebrando que se desestimaron los delitos con esta lectura de la resolución de la jueza, que cada uno de los delitos que están imputados estaban siendo derribados. ¿Ustedes cómo ven esta resolución? ¿Lo ven así? No, mire, la verdad es que nosotros no compartimos los fundamentos de la resolución. No compartimos los fundamentos de la resolución porque, como insisto, no se entregaron antecedentes nuevos y ya esto ha sido revisado por jueces de garantía, por la Corte, y los fundamentos han sido bastante claros en sostener
que los delitos existen y la participación también. Entonces, en ese sentido, no compartimos los fundamentos de la resolución. ¿No hay nuevos antecedentes? Los antecedentes que existen son los que nosotros presentamos y que tienden a dar mayor verosimilitud a los delitos de cohecho, de estafa, de fraude al fisco. Entonces, en ese sentido, entendemos que el caso de la Fiscalía sigue siendo un caso fuerte y contundente en relación con todos los imputados, incluyendo el exalcalde Jadwe. Fiscal, ¿ustedes siguen sosteniendo que hay riesgo para la investigación aún cuando ya Daniel Jadwe no es alcalde de Recoleta? Bueno, nosotros hubiésemos preferido, obviamente esa es nuestra voluntad, nosotros preferimos que el exalcalde Jadwe hubiese seguido en prisión preventiva. El tribunal dictaminó otra cosa y nosotros por eso vamos a recurrir. Bueno, ahí escuchábamos entonces al Ministerio Público señalando que no comparte los argumentos que se ha tomado en el día de hoy por parte del tercer juzgado de Santiago en relación a revocar la medida cautelar de la prisión preventiva hacia cambiarla por arresto domiciliario. Estamos también ahí con imagen desde Capitán Llaver para lo que es inminente, ¿no? La salida del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Él pasó 90 días en prisión preventiva, saldrá del anexo penitenciario Capitán Llaver, donde cumplía con esta medida cautelar, que es la más gravosa, y va a pasar a estar con el arresto domiciliario hasta que se realice el juicio en su contra por el caso de las farmacias populares. Hay que mencionar que el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, está acusado de fraude al fisco, estafa, cohecho, administración desleal y también ocultamiento de bienes, pero parte de los argumentos, y también escuchábamos a la defensa, al abogado Manríquez, que decía que existían ciertos cambios, por ejemplo, al dejar su cargo como alcalde, la incautación también de algunos de sus, dentro de la investigación también en relación a sus bienes, y por otro lado escuchamos también al Ministerio Público estar en desacuerdo finalmente con la decisión tomada por parte del tercer juzgado, señalando y volviendo a enfatizar que aquí no existían antecedentes distintos a lo que ya había sido todo el proceso anterior. Recordemos que esta no es la primera vez, que ya incluso en julio se había solicitado por parte de su defensa y se había pedido un cambio de la cautelar, que hoy sí fue acogido, como yo les decía, luego de 90 días en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver, que estamos revisando ahí también la prensa que ha llegado a lo que es inminente, ¿no? La salida del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, para cumplir ahora con arresto domiciliario total. Nos vamos a ir a la pausa, hacemos un pequeño alto y volvemos.